¿Le importa una abeja? Por Isaac Asimov. La nave comenzó por ser un esqueleto metálico. Poco a poco se le fue cubriendo con una piel brillante por encima y con unas interioridades de extraña forma instaladas dentro. Thorin Hammer era, entre todos los individuos menos uno involucrados en el crecimiento, el que hacía físicamente menos. Quizá por este motivo era por lo que estaba tan bien considerado. Manejaba los símbolos matemáticos sobre los que se basaban las líneas trazadas sobre papel milimetrado y sobre las que, a su vez, se basaba el ensamblamiento de las masas y formas de energía que entraban a la nave. Hammer observaba ahora por medio de ceñidas y oscuras gafas. Sus lentes captaban la luz de los tubos fluorescentes del techo y la devolvían como reflectores. Theodore Lengyel, representante del personal de la corporación que financiaba el proyecto, estaba a su lado y señalando con el dedo extendido, dijo, allí está, ese es el hombre. ¿Se refiere a Kane? Se fijó Hammer, el individuo del mono verde con la llave inglesa. Es Kane. ¿Qué es lo que tiene contra él? Quiero saber lo que hace. Es un idiota. Lengyel tenía la cara redonda, gordezuela y con un leve temblor en la mandíbula. Hammer se volvió a mirarle, reflejando en su flaco cuerpo un aire de absoluto desagrado. ¿Ha estado usted molestándole? ¿Molestarle yo? He estado hablando con él. Mi obligación es hablar con los hombres, averiguar sus puntos de vista, recoger información con la que organizar campañas para mejorar la moral. ¿Y en qué sentido le molesta a Kane? Es insolente. Le pregunté qué efecto le hacía trabajar en una nave que pronto llegaría a la luna. Comenté que la nave era un camino hacia las estrellas. Quizá me pasó un poco en el discurso, exageré algo, pero él se marchó de la forma más grosera. Le llamé y le pregunté, ¿por qué se marcha? Porque estoy harto de ese tipo de discursos, dijo. Me voy a mirar las estrellas. Bien, insistió Hammer. ¿A quién le gusta mirar las estrellas? Era de día, es un idiota. Desde entonces vengo observándole y no trabaja nada. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué lo conservan? Hammer contestó con inesperada violencia. Porque lo quiero por aquí, porque es mi suerte. ¿Su suerte? Barbotó la Angel. ¿Qué demonios quiere decir? Quiero decir que cuando lo tengo cerca, pienso mejor. Cuando pasa por mi lado con su maldita llave inglesa en la mano, se me ocurren ideas. Lo he notado ya 3 veces. No me lo explico, ni me interesa explicármelo. Ha ocurrido. Se queda. Está de broma. En absoluto. Ahora déjeme en paz. Kane estaba con su mono verde y su llave inglesa en la mano. Se daba cuenta vagamente de que la nave estaba casi lista. No estaba diseñada para transportar a un hombre, pero había sitio para él. Sabía esto como sabía las muchas cosas más. Cómo apartarse de la gente la mayor parte del tiempo, cómo llevar una llave inglesa hasta que la gente se acostumbró a verle con ella y dejaron de fijarse en él. La atmósfera protectora consistía en pequeñas cosas como esa, llevar la llave inglesa. Tenía deseos que no entendía del todo, como mirar las estrellas. Después, poco a poco, su atención se limitó a mirar a las estrellas con un vago anhelo. Luego, a cierto punto determinado, ignoraba por qué precisamente aquel punto. Allí no había estrellas, no había nada que ver. El punto se encontraba en lo más alto del cielo nocturno, a final de la primavera y en los meses de verano. A veces se pasaba la mayor parte de la noche mirando el punto hasta que se hundía en el horizonte del sudoeste. En otras épocas del año se quedaba mirando el punto durante el día. Había algo en su pensamiento en relación con ese punto que no acababa de cristalizar del todo, algo cada vez más fuerte y, a medida que pasaban los años, más tangible, y ahora estallaba casi en búsqueda de expresión, pero aún no estaba del todo claro. Kane se revolvió inquieto y se acercó a la nave. Estaba casi completa, casi entera, casi todo encajaba perfectamente, porque en su interior, bien controlada la proa, había un hueco algo mayor que un hombre. Mañana el camino estaría bloqueado por los últimos instrumentos y antes de eso había que llenar el hueco, pero no con algo que ellos hubieran planeado. ¿Quién se acercó más? Nadie se fijó en él. Estaban acostumbrados a verle. Había que subir por una escalerilla metálica y una maroma que había que arrastrar hasta llegar a la última cobertura. Sabía dónde estaba.
como si hubiera construido la nave con sus propias manos. Subió la escalerilla y trepó por la maroma. De momento no había nadie allí. Na- Estaba equivocado. Un hombre. Este le preguntó vivamente, ¿qué estás haciendo aquí? Kane se incorporó y sus ojos vagos se quedaron mirándole. Levantó la llave inglesa y la dejó caer sobre la cabeza del que había hablado. El hombre, que no había hecho ningún esfuerzo para esquivar el golpe, se desplomó. Kane le dejó en el suelo, despreocupado. El hombre no estaría inconsciente por mucho tiempo, pero lo bastante para permitir a Kane meterse en el hueco. Cuando el hombre despertara, no se acordaría para nada de Kane, ni porque había perdido el sentido. Habría simplemente 5 minutos borrados de su vida, 5 minutos que no encontraría nunca, ni echaría en falta. En el oscuro hueco no había nada, naturalmente, ninguna ventilación, pero Kane no le dio la menor importancia. Con la seguridad del instinto, trepó hacia arriba en la dirección al hueco que iba a recibirle, y se quedó allí, jadeando, perfectamente encajado en la cavidad, como si fuera un vientre. Dentro de 2 horas empezaría a introducir el último de los instrumentos. Cerrarían las compuertas y dejarían allí a Kane, sin saberlo. Kane sería el único pedazo de carne y sangre dentro de una cosa de metal, cerámica y combustible. Kane no temía ser descubierto antes de ser lanzada a la nave. Nadie del proyecto sabía que existía esa cavidad. En el diseño no estaba previsto. Los mecanismos y construcciones ignoraban haberlo puesto. Kane se lo había arreglado solito. Ni sabía cómo se las había arreglado, pero sabía que lo había hecho. Podía contemplar su propia influencia sin saberlo, sin saber cómo la ejercía. Tomen por ejemplo un hombre llamado Hammer, jefe del proyecto y el hombre más claramente influenciable. De todas las figuras vagas que rodeaban a Kane, él era el menos vago. A veces Kane se daba cuenta de él cuando se le acercaba con su andar lento y sin ruido por el terreno. Era lo único que necesitaba, pasar junto a él. Kane recordaba que le había ocurrido antes, especialmente con los teóricos. Cuando Lise Meitner decidió hacer la prueba con bario entre los productos del bombardeo del uranio por los neutrones, Kane estuvo en un corredor cercano, como un caminante en el que nadie se fija. Estuvo también recogiendo hojas secas y maleza en un parque en 1904, cuando el joven Einstein pasó junto a él reflexionando. Los pasos de Einstein se hicieron más vivos por el impacto de la súbita idea que se le ocurrió. Kane lo sintió como un shock eléctrico. No sabía cómo lo había hecho. ¿Acaso la araña reconoce la teoría arquitectónica cuando empieza a tejer su primera tela? Pero podía ir aún más lejos. El día que el joven Newton miró a la luna con el principio de la cierta idea, Kane estuvo allí, y todavía antes. El paisaje de Nuevo México, generalmente desierto, estaba repleto de hormigas humanas, arracimadas junto a la rampa de lanzamiento. Esta nave era diferente a casi todas las estructuras similares que la habían precedido. Esta se desprendería libremente de la Tierra, más que cualquier otra. Llegaría alrededor de la Luna antes de volver a caer. Iría abarrotada de instrumentos que fotografiarían la Luna y medirían sus emisores de calor. Buscarían radioactividad y probarían las estructuras químicas mediante microondas. Haría, por automatización, casi todo lo que se podía esperarse de una nave tripulada por el hombre y enseñaría lo bastante para asegurarse que la próxima nave enviada sí estaría tripulada. Claro que, en realidad, la primera nave, después de todo, era una nave tripulada. Había representantes de varios gobiernos, de varias industrias, de varios grupos sociales, de varios organismos económicos. Había cámaras de televisión y periodistas. Aquellos que no habían podido estar allí lo oían desde sus casas y oían los números de cuenta atrás, en un tono monótono en el que se ha hecho proverbial durante las 3 últimas décadas. Al llegar a cero, los reactores entraban en funcionamiento y la nave imponentemente se elevaba. Kane percibió el ruido de los gases, como a distancia, y sintió la presión ejercida por la aceleración. Desconectó su mente, elevándola hacia adelante, librándola de la conexión directa con su cuerpo, a fin de evitar el sentir dolor e incomodidad. Medio mareado, se dio cuenta de que su largo viaje casi estaba terminando. Ya no tendría que maniobrar cuidadosamente para evitar que la gente se diera cuenta de que era inmortal. Ya no tendría que fundirse en lo que le rodeaba, ni vagar eternamente de un lugar a otro, ni cambiar de nombre y de personalidad,
ni manipular mentes. No había sido perfecto, claro. Cuando se dieron los mitos del judío errante y del holandés errante, él estaba allí. Nadie le había molestado. Podía ver su punto en el cielo, podía verlo a través de la masa sólida de la nave, o no la veía realmente, no encontraba la palabra adecuada, pero sabía que dicha palabra existía. Desconocía cómo estaba enterado de muchas de las cosas que sabía, pero era consciente que, a medida que pasaban los siglos uno tras otro, iba conociéndolas gradualmente con una seguridad que no requería razones. Había empezado como un ovum, o algo de la palabra ovum lo definía bien, depositado en la tierra antes de que fueran edificadas las primeras ciudades por las criaturas cazadoras y nómadas llamadas desde entonces hombres. La tierra había sido cuidadosamente elegida por su progenitor. No todos los mundos servían. ¿Qué mundo era el que servía? ¿Cuál era el criterio? Eso no lo sabía aún. ¿Conoce una avispa ichneumona suficiente ornitología para poder encontrar la especie de araña que cuidará sus huevos y pincharla lo suficiente a fin de que siga con vida? El Oum lo soltó, por fin, y adoptó la forma de hombre, y vivió entre los hombres, y se protegió de los hombres. Y su único propósito fue organizar que los hombres viajaran a lo largo de un camino que terminaría en una nave, y dentro de la nave una cavidad, y dentro de la cavidad él. Había tardado en conseguirlo 8000 años, con una lenta y continua lucha. El punto en el cielo se hizo más visible ahora que la nave salía de la atmósfera. Esta era la llave que abriría su mente. Esta era la pieza que completaba el rompecabezas. Las estrellas parpadeaban dentro de aquel punto que no podía ser visto por el hombre a simple vista. Una particular brillaba más que otras, y Kane anhelaba llegar a ella. La expresión que había crecido en su interior durante tanto tiempo estalló ahora. Hogar, murmuró. ¿Lo sabía? ¿Acaso el salmón estudia cartografía para descubrir el manantial de donde surgió el arroyo de agua clara en el que años antes nació? El paso final se dio en el lento madurar que había tardado 8000 años, y Kane había dejado de ser larva y era ya adulto. El adulto Kane salió de la carne humana que había protegido a la larva y también se desprendió de la nave. Corrió adelante, a velocidades inconcebibles, hacia su hogar, del que algún día saldría de nuevo paseando por el espacio para fertilizar algún planeta. Y surcó el espacio, sin volver a pensar en la nave que llevaba su crisálida vacía. No pensó en que había empujado a todo un mundo hacia la tecnología y a los viajes espaciales, solo para que la cosa que había sido Kane pudiera madurar y conseguir la culminación. ¿Le importa a una abeja lo que se le ocurre a una flor cuando la abeja ha terminado de libar y se aleja?